Can I now welcome everybody to the start of the... Deseo dar la bienvenida a todos a esta próxima sesión. Yo soy moderador y soy presidente de la Cámara de los Comunes británico. Me llamo Lindsay. Es un placer para mí dar la bienvenida a la tercera sesión de este evento. Voy a hacer la palabra a Laurence Mayra, presidenta del Comité de Desarrollo Sostenible y Gestión de la Tierra de la Asamblea Nacional Francesa. Señor presidente de la Cámara, señores y señores presidentes, queridos colegas parlamentarios, para mí es un gran honor iniciar con esta sesión. Pero antes de hablar sobre nuestro tema de trabajo, sobre la financiación de las políticas mundiales para el clima, deseo dar las gracias en nombre de la delegación francesa al Parlamento italiano y a la Unión Interparlamentaria por haber adoptado la iniciativa de reunirnos en Roma para preparar la COP26. La lucha contra el calentamiento climático es, sin ninguna duda, el tema más importante de nuestra época. Nuestra presencia de hoy confirma la fuerza de una conciencia mundial en cuanto al clima. Los ciudadanos ya están sufriendo las consecuencias climáticas de las catástrofes naturales en Asia, en los pequeños estados insulares, en Europa, en el continente africano y americano, en Oceanía. Lamentablemente, nadie puede escapar a esto. Y, en primer lugar, las comunidades vulnerables y las poblaciones autóctonas. La crisis climática afecta al conjunto del planeta y para algunos es una cuestión de supervivencia, sin más. Tenemos la responsabilidad, como legisladores, de encontrar soluciones ahora. Y la primera solución es aplicar el Acuerdo de París, que establece objetivos y propone un método. Nosotros lo sabemos. La crisis del clima requiere inversiones importantes. Se han creado mecanismos financieros en la Conferencia de Copenhague del 2009 y luego a través del Acuerdo de París en el 2015. La cuestión que nos tenemos que plantear es esta, sencilla. ¿Qué pasa con esta financiación? ¿Estamos a la altura de las expectativas? El Acuerdo de París, como saben ustedes, ha realizado un avance importante afirmando que los países desarrollados tienen que tomar la iniciativa de aportar una ayuda financiera climática a los países que tienen menos recursos financieros. El primer interrogante es, por supuesto, el tema del importe total de la financiación, y las necesidades son inmensas. Para respetar el Acuerdo de París, el Banco Mundial ha evaluado una necesidad de entre 81.000 y 90.000 millones de dólares para el periodo 2015-2030, es decir, como mínimo 5.400.000 millones de dólares al año. Por lo tanto, la necesidad mundial supera ampliamente el importe de las contribuciones públicas fijadas por el Acuerdo de París. Y, en segundo lugar, la financiación de las políticas mundiales para el clima requiere no solo contribuciones financieras públicas, sino también la orientación, y esto es muy importante, la orientación de los flujos financieros privados hacia los objetivos climáticos. Y, por lo tanto, ¿cómo podemos estar a la altura de estos compromisos? Lo que debemos nosotros a los más vulnerables, como lo que debemos a las generaciones futuras. Para esto contamos con dos mecanismos financieros. El primero es un compromiso por parte de los países desarrollados para movilizar 100.000 millones de dólares al año a partir del año 2020 a favor de la atenuación del cambio climático y la adaptación de los países en vías de desarrollo. Según el informe de la OCDE publicado en septiembre, esta financiación es de 79,6 mil millones de dólares en el 2019. Por lo tanto, es fácil darse cuenta de que los países desarrollados no han estado a la altura de sus compromisos y, de hecho, son conscientes de ello. Y los países en desarrollo, por su parte, hacen que este tema sea una cuestión de confianza mutua. Por lo tanto, este tema va a ser un elemento fundamental de la COP26 en Glasgow. Segundo mecanismo, el Fondo Verde para el Clima, y que tiene dos enfoques del problema climático. El primero, para los países en desarrollo se trata de obtener la garantía de que las contribuciones de los países desarrollados van a satisfacer los flujos ya existentes en cuanto a la ayuda al desarrollo. Recuerdan que la cuestión del clima históricamente es responsabilidad de los países desarrollados.
Los países desarrollados, por su parte, tienen un interés en implicar a los países en desarrollo en la lucha contra las emisiones de gases a efecto invernadero. Para lograr los objetivos, de hecho, es fundamental que no se desarrollen basándose exclusivamente en las energías fósiles. La organización inicial del Fondo Verde era de 10,3 mil millones de dólares. Fue reconstituido por la primera vez en octubre de 2019 con compromisos de un importe de 9,7 mil millones de dólares que venían de 27 países. Varios de ellos han prometido duplicar su contribución, entre ellos el Reino Unido, Alemania, Noruega y Francia. Reino Unido también. Varios países entre ellos han hecho esta promesa. Y la nueva administración estadounidense también ha prometido 1,2 mil millones de dólares adicionales, que significa que se vuelven a comprometer los Estados Unidos, algo que se esperaba con ansia, en la lucha contra el cambio climático. ¿Cuáles son los mecanismos de financiación previstos por los acuerdos sucesivos sobre el clima? Habrán visto ustedes, queridos colegas, que independientemente de su importancia, independientemente del impacto de las acciones que ya se han realizado, están lejos, muy lejos de aportar una respuesta a necesidades evaluadas por el Banco Mundial de varios miles de millones de dólares. Entonces, teniendo en cuenta las necesidades considerables de inversiones, teniendo en cuenta también la preocupación que genera justamente la aceleración más rápida de lo previsto de la alteración del clima, es el conjunto de los flujos financieros lo que tenemos que hacer que sea compatible con los objetivos climáticos. ¿Cómo se pueden alinear estos flujos financieros con el Acuerdo de París? Este objetivo es muy ambicioso. En la práctica significa que la financiación se tiene que orientar a las actividades con bajo consumo de carbono y que deje los sectores que emiten más gases de efecto invernadero. Es algo que está en juego en todo el mundo. Me voy a limitar yo a las acciones que se realizan en el ámbito europeo. Concretamente, se trata de poner en marcha políticas públicas que tengan en cuenta la tarificación del carbono, la financiación sostenible o también las emisiones de obligaciones soberanas verdes. También se trata de dedicar una parte importante, es decir, más del 30% de nuestros planes de recuperación nacionales a las inversiones a favor de la transición ecológica o también de realizar presupuestos verdes para evaluar el impacto climático y medioambiental del gasto público. Esto es algo que Francia lo ha hecho ya para su presupuesto de 2021. En cuanto a las instituciones financieras, también se lanzan en un cambio importante. El Banco Europeo de Inversión así ha puesto en marcha, lo hizo en noviembre de 2020, hace un año, una hoja de ruta para convertirse en un banco del clima, centrando sus inversiones y su financiación en las políticas climáticas. El Banco Central Europeo, por su parte, ha presentado un plan de acción para incluir las cuestiones relacionadas con el cambio climático en su estrategia de política monetaria, para modificar así el comportamiento del sector financiero. Hay otras iniciativas que han salido a relucir, como la propuesta de la Comisión Europea de que se disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero del 55% para el 2030 respecto a 1990. Citemos también la Plataforma Internacional sobre la Financiación Sostenible lanzada por la Unión Europea o también el compromiso de G7 de renunciar a finales de 2021 a cualquier nueva inversión internacional en el sector del carbono, objetivo que claramente va a ser difícil de lograr. Hoy la financiación verde todavía está emergiendo. Las inversiones en la energía eran de 8,5% hacia el carbono en el 2019, 62,5% hacia el gas y el petróleo y 19,6% hacia las energías renovables. Por lo tanto, queda mucho por hacer todavía. La armonización de las técnicas de rendición de informes y una taxonomía común al conjunto de la comunidad internacional son, en este sentido, elementos importantes. La COP26, que va a empezar el mes que viene en Glasgow, va a ser una etapa, no cabe duda, muy importante para garantizar, para tranquilizar a los países en desarrollo sobre la implicación de los países desarrollados, movilizando 100.000 millones de dólares y lanzar debates sobre las financiaciones posteriores al 2025. También habrá que realizar un intercambio de opiniones a la movilización de los actores no gubernamentales. Vamos, habrán entendido ya ustedes que se va a tratar de respetar nuestras promesas. Señoras y señores presidentes, queridos colegas, es difícil evolucionar nuestras economías y sociedades. Y como recordaba Jean Monnet, uno de los padres fundadores de Europa, los hombres no aceptan el cambio solo cuando realmente lo necesitan y ven la necesidad solo en la situación de crisis. Estamos viviendo ahora un momento de crisis, por lo tanto tenemos la obligación de convencer a nuestros ciudadanos y escucharles también, porque a menudo ellos plantean ideas interesantes, sobre todo a nivel local. Y como ya he dicho al principio de mi intervención,
Mi gran preocupación es la aceleración de la degradación del clima. ¿Estamos yendo suficientemente rápido en nuestras políticas de transición económica? Pregunto. Ecológica. Pregunto. Es algo que deseo compartir con ustedes, dándoles las gracias al mismo tiempo por la atención que me han prestado. Y ahora le paso la palabra a la señora Vera Songwe, subsecretaria general de las Naciones Unidas y secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para África y las Naciones Unidas. Señora Songwe, tiene la palabra. Buenas tardes. Comenzaré ante todo agradeciendo al Parlamento italiano y a la Unión Interparlamentaria por haber organizado este encuentro, al señor presidente de la Cámara de Diputados, a la señora presidente del Senado italiano, Alberti Casellati, al presidente de Subdesarrollo y Gestión de Tierras. Creo que hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que atañe a millones de africanos que hoy ya están viviendo las consecuencias de la crisis. Entre el 3 y el 5% de sus presupuestos se destinan a hacer frente a los efectos del cambio climático. Sin embargo, se suele hacer frente al cambio climático a nivel internacional sin tener en cuenta los escasos recursos que los países africanos pueden destinar. Sin embargo, hay entre 25 y 30 mil millones de recursos propios africanos que se destinan a compensar la situación climática. La situación que hoy tenemos ante los ojos requiere que las finanzas tengan en cuenta la necesidad de redes eléctricas adecuadas, que se creen empleo y un continente próspero. Se trata de hablar entonces no solo de clima, sino de empleo, de prosperidad, de equidad. Y África es parte de esta conversación. ¿Cómo lograr una transición equitativa de transición de las fuentes energéticas actuales de África hacia las del futuro? Hemos visto que la situación es muy entremezclada. Al leer el Financial Times en el lunes y martes, se hablaba de una crisis y la bolsa aumentó porque se pensó que iba a haber otra recesión económica en Europa, pero luego llegaron noticias de Rusia. Rusia volvió a introducir el gas en el mercado y bajaron los precios. Entonces, esta es la gran importancia que tiene el gas en la transición. Estados Unidos, Japón y muchos otros países siguen utilizando el gas como fuente de energía en la etapa de transición, pero hoy, ante el cambio climático, sigue aceptándose en general que el gas no puede financiarse a cosas de otro continente. Nosotros creemos que el gas es una etapa de transición para África en general, pero el mundo en general ha de formar parte de nuestro debate, de nuestras conversaciones. Tenemos compañías que gastan miles de millones de dólares para buscar gas en los subsuelos, pero luego no hay gas para entregar al mundo en desarrollo. De eso tenemos que hablar en nuestra conversación. En Nigeria, Etiopía, Tanzania, el consumo eléctrico está por debajo de los 100 kilovatios por habitante. Eso es menos de lo que consume una heladera, un frigorífico habitualmente. Y hay un
acuerdo continental. La Unión Europea, el Reino Unido son enormes, partes enormes en estos acuerdos, pero nosotros necesitamos continuar la industrialización, pero para esto necesitaríamos contar con una energía de base. Entonces se trata de ver qué es lo que podemos hacer por África para que pueda salir de esta etapa de transición. Además, en África hay muchos países que no han invertido en ningún tipo de energía y esta es un paso que tenemos que dar y tener en cuenta. Además, ¿cómo vamos a almacenar el carbono? Nosotros somos el segundo máximo conservador de carbono en el mundo. Nosotros necesitamos entonces establecer un precio para el carbono. No sirve hablar de 100.000 millones, porque 100.000 millones no basta y no puede ser un límite máximo. Tenemos que pasar de una contribución que se basa en los donantes a un mecanismo de mercado que haga que aquellos que pueden pagar por la contaminación, que pueden pagar el precio, que aporten y además que se aporte transparencia en los precios del carbono y las emisiones. Aquí se insiste en 100.000 millones, pero aquí hablamos de cantidades muy superiores y el hecho es que el sector privado cuenta con los recursos para poder pagar. Entonces yo creo que deberíamos con audacia pasar de un debate que hemos visto que no está resolviendo las situaciones para los que viven en África. El 80% del PIB en Mozambique se paga para resolver la crisis climática. Entonces, pongámosle un precio al carbono. Nuestra sugerencia es que creemos un fondo africano, eso es lo que yo digo, un fondo abierto al mercado que acopie y que nos permite utilizar los recursos que nos permite hacer lo que necesitamos hacer por la electricidad, para tener fuente de energía, para responder a las crisis que hay en África. Nosotros creemos que un mecanismo transparente es lo que necesitamos para superar el desafío del cambio climático. Nosotros sabemos que el sector público por sí mismo jamás podrá acopiar suficientes recursos para hacer frente a eso. Necesitamos al sector privado, eso es importante. Segundo, hemos oído a Makane, mucha gente brillante que trabaja en el sector del cambio climático, decir que el mercado tiene 30 trillones de dólares. Hemos visto muchos foros donde se ha proclamado la necesidad de invertir más en el carbono. Si se emite un bono plain vanilla sencillo, entonces no habrá diferencia en realidad entre ese bono sencillo y un precio del carbono. Pero lo que pasa es que con un bono se acopiarían 2.000 millones, mientras 8.000 millones. La diferencia en el mercado entre un bono plain vanilla y un bono verde, yo creo que esto podemos regularlo y el mercado está dispuesto a comprar los bonos, el mercado está dispuesto a invertir, pero el sector privado puede hacerlo. Lo que debemos hacer nosotros es crear el marco reglamentario, crear el análisis, poner orden, qué es verde, qué no es verde y financiar lo que quepa. Se requiere transparencia en este proceso y debemos actuar en un plano de igualdad en el proceso de tarificación del carbono. Yo creo que damos la bienvenida a la conversación japonesa de dejar de financiar el carbono en los países en desarrollo, pero si no se financia el carbón en África, pero sí se financia en el propio país,
no se resuelve. Debemos asegurar que se deje de financiar, entonces que las madres africanas que se dedican a secuestrar carbono no se vean superadas por otros que siguen desarrollando el sector del carbono. Entonces debemos establecer mecanismos de tarificación adecuadas para el carbono. De allí vendrán los trillones que necesitamos para levantar a África, hacer frente al cambio climático y formar parte de un mundo próspero. Muchas gracias. I will now invite Voy a invitar a los delegados a que se unan al debate según las normas de la conferencia, para permitir el más amplio número de participación. Limiten, por favor, sus contribuciones a 2 minutos. Ya he recibido indicación de jefes de delegación que van a intervenir en el debate según la lista que se compartió ayer. Cada vez voy a anunciar el nombre del país y el orador. Por lo tanto, cuando lleguemos a 2 minutos, yo voy a empezar a tocar la campana. Será el final del discurso. Tendremos que mantener el tiempo para permitir que todos puedan realizar sus contribuciones. No sean egoístas. Es una norma de 2 minutos. No es mi norma, sino la de esta casa. Vamos a empezar con el segundo vicepresidente del Senado de Burundi. Tiene la palabra. Vicepresidente. En nombre de mi país, saludo a los organizadores de esta conferencia. Al igual que otros muchos países, el mío ya se ha lanzado a la aplicación del Acuerdo de París y ha actualizado su contribución determinada a nivel nacional. Decía que ya hemos empezado con la aplicación del Acuerdo de París desde enero del 2016 y hemos actualizado la contribución determinada a nivel nacional, intentando aportar una respuesta al calentamiento del clima. Para llegar a este objetivo, tenemos que intentar financiar los proyectos para lograr la atenuación y adaptación al cambio climático y también la presión de la demografía en los recursos naturales. El sector financiero privado tiene que ayudar a las empresas para que transformen su modelo económico, alineen sus inversiones con el objetivo de neutralidad respecto al carbono y se comuniquen los avances. El sector financiero también tiene que descarbonizar sus carteras y los bancos también. Los bancos de desarrollo nacional tienen que hacerlo igualmente, movilizando los fondos y las inversiones privadas necesarias para ayudar a los países en desarrollo. Los países desarrollados tienen que respetar su compromiso de aportar 100.000 millones de dólares cada año a partir del 2020. Nuestro objetivo colectivo va a ser el ir todavía más lejos y superar esta cifra anual en el año 2021 y revisar al alza la financiación pública internacional. A continuación, muchas gracias. Ahora tiene la palabra la diputada Daniela Vilar, de Argentina. Celebramos estas conversaciones internacionales y nos entusiasmamos con el diagnóstico compartido y fundamentalmente con las preocupaciones transversales que nos interpelan. Queremos hoy manifestar desde nuestra mirada del sur global en general y desde nuestra mirada de la patria grande latinoamericana en particular, que no podemos hablar de crisis climática sin hablar de desigualdad, sin hablar de explotación y sin hablar de concentración de la riqueza. Es en ese sentido que nos preguntamos entonces, ¿estamos todos y todas hoy acá dispuestos a asumir este desafío? A comprometernos no solo en la letra de la declaración, sino también en sus acciones, porque entendemos es necesario asumir que la crisis climática es fuente de nuevas desigualdades y agudiza las ya existentes, y por eso tenemos que asegurar los medios de implementación y los recursos para la adaptación de los países en vías de desarrollo. Y en ese sentido,
solicitamos no hablar de donación, sino mejor construir en clave de justicia social. Es decir, co-crear un proceso de transición justa como definición política en la que se cumplan efectivamente los compromisos asumidos para financiar acciones en nuestros países, se incorporen propuestas como el canje de deuda por acción climática, porque recuerden que nosotros también fuimos acreedores de nuestros acreedores a costa de la explotación de nuestros recursos y bienes comunes naturales, se consideren también y acepten las responsabilidades comunes pero diferenciadas, se entienda que el principal problema ambiental es la pobreza y es la desigualdad, y se construya una noción de ambientalismo que sea popular, que sea holístico, que sea integral y que cierre con la gente adentro, porque para poder construir un mundo más justo, enmarcado en el paradigma del buen vivir, necesitamos llevar adelante estas acciones colectivamente. Si la lucha contra la pobreza y la desigualdad era un imperativo ético, ahora es una necesidad para la sustentabilidad del planeta. Order. La casa común. Gracias. We now go to the... Ahora tiene la palabra el representante de Chipre. Estimados colegas, la respuesta de la ciencia y la tecnología durante la pandemia de la COVID-19, así como el éxito a la hora de crear vacunas eficaces en un tiempo récord, nos ha dado un ejemplo positivo de lo que habría que hacer también para con el desarrollo de tecnologías con bajo consumo de carbono. Además, las respuestas políticas de los gobiernos a la crisis de la COVID-19 han demostrado que las economías más importantes son capaces de actuar de manera radical cuando el bienestar de sus ciudadanos está amenazado. Para que el mundo esté libre de los combustibles fósiles y para descarbonizar de manera radical nuestras economías, es fundamental una ampliación de escala de las inversiones en los próximos 20 años. El cambio a la energía renovable, las nuevas redes de energía, la eficiencia energética y la movilidad que utilice poco carbono ofrece una oportunidad enorme de inversión y también un potencial enorme para lograr un crecimiento y la creación de puestos de trabajo. Los gobiernos pueden aportar la infraestructura para apoyar el despliegue de tecnologías con bajo consumo de carbono como respuesta a los precios de los carbonos. Y lo mismo contexto, las políticas del sector financiero, como por ejemplo la fiscalidad verde, pueden también generar inversiones privadas hacia los proyectos sostenibles. El cambio climático es un reto mundial que requiere una acción mundial urgente. Sabemos lo que hay que hacer y el momento en el que hay que hacerlo es ahora. Y pensando en el futuro, en la COP26, tenemos que estar listos para actuar con decisión juntos para salvar nuestro planeta y para construir un futuro más sostenible para nuestros ciudadanos y generaciones futuras. Les recuerdo a los miembros que tienen que llevar una mascarilla cuando intervienen. Sé que no es muy cómodo, pero tenemos que respetar estas normas. Ahora pasamos al presidente del Comité sobre el Cambio Climático del Senado de Pakistán. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y gracias a la Unión Interparlamentaria por organizar esta reunión. Me doy cuenta de que no hay mucho tiempo. La desigualdad mundial y la neutralidad del carbono son dos cosas que parecen ser imposibles de reconciliar para el futuro próximo. La pandemia de la COVID-19 nos ha enseñado dos cosas importantes. Uno, que los niveles actuales de desigualdades y actividades de mitigación y adaptación al cambio climático no son sostenibles. Estamos alejándonos de los objetivos y la responsabilidad no ha sido compartida. La segunda cosa que nos tendría que haber enseñado el COVID es que ningún país es una isla, ni la biodiversidad, ni tampoco las pérdidas de biodiversidad o los bacterios, tampoco el cambio climático, no conocen ninguna frontera. Por lo tanto, si un país sufre, al final, la presión climática
va a llegar a todos. ¿Qué está haciendo Pakistán? En este sentido, Pakistán contamina 1% en las emisiones mundiales netas. Un 1%, pues nos encontramos en la lista del quinto país más vulnerable al cambio climático, sobre todo en cuanto a la calidad del aire. A pesar de esto, no nos encontramos con ninguna financiación climática que se aleje para nada. Es decir, estamos buscando financiación verde y canje de la deuda. En cualquier caso, estoy totalmente de acuerdo con el orador de África que dijo que la financiación privada es fundamental. Hay que poner un precio al carbono. ¿Qué es lo que hemos hecho al respecto? Simplemente hemos lanzado con el capital privado el proyecto más importante de deforestación de los manglares. Esto es inversión privada y se llama Indus Delta Capital. Se realiza en asociación con una de las provincias. El gobierno de Pakistán se está centrando en seguir trabajando para lograr la neutralidad del carbono. Vamos al representante de la República Centroafricana. Muy buenas tardes. Merci, Monsieur le Président. Gracias, señor presidente. Señoras y señores, estimados colegas parlamentarios, la República Centroafricana piensa en convertirse en un país emergente para el 2030, con una economía diversificada, sostenible y distribuida de manera armónica en todo el territorio nacional. Un Estado moderno, abierto al mundo y a la innovación tecnológica, con un carácter ambicioso y equitativo. Nosotros formamos parte de los países más pobres del mundo y como país en realidad no tenemos obligación de atenuación. Sin embargo, tenemos la intención de adelantarnos a los esfuerzos de la comunidad internacional y también así ser un ejemplo. A pesar de la necesidad de desarrollo, de desarrollar fuertemente su economía, nuestro país desea limitar sus emisiones por habitante a 20 kilos de CO2 para el 2030 y mejorarlo ulteriormente para el 2050. En este sentido, la representación nacional tiene un papel fundamental que desempeña el proceso de mejora de los marcos legislativos, integrando la adaptación de las políticas nacionales. Estimados colegas parlamentarios, tenemos que pasar a la acción invitando a que los países desarrollados pasen del discurso a la acción práctica, permitiendo que los países menos adelantados y subdesarrollados puedan tener acceso a la financiación climática recomendada en el Acuerdo de París. Estimados colegas parlamentarios, voy a concluir solicitando su apoyo a una diplomacia parlamentaria eficiente para que podamos mantener las promesas realizadas en el Consejo de Seguridad y que tiene un peso sobre el terreno. Porque vamos a poder luchar con el cambio climático solo si se resuelven los problemas armados que existen ya sobre el territorio. El medio ambiente es la salud, la seguridad, la paz y el desarrollo. Muchas gracias. Ahora vamos al Parlamento Nacional de Eslovenia. Estimados colegas parlamentarios, hemos oído hablar mucho del medio ambiente en estos últimos años, pero también hemos visto que no se han obtenido muchos resultados para Eslovenia. Un país verde es algo muy importante. Es importante que traduzcamos las palabras en acciones. Y en nombre de la presidencia eslovena de la Unión Europea, para nosotros es muy importante la COP26, así como esta reunión de parlamentarios. Deseo también hacer hincapié en que el mensaje de los jóvenes está claro. Ellos nos ayudarán. Solo tenemos que escucharles y ayudarlos. Este tema, el tema del medio ambiente, el tema de la vida en realidad, fue importante ayer, es importante hoy y va a ser importante en el futuro. Tenemos que actuar, ahora tenemos que crear políticas y acciones para nuestro aire, nuestros océanos, nuestro planeta, porque es el único que tenemos y ahora estamos en un punto crucial.
podemos seguir hablando y destruir el medio ambiente o darnos la vuelta, dar marcha atrás y ayudar a que nuestro planeta se regenere. Esto no va a ser fácil. Todos vamos a tener que hacer cosas que no van a gustarles a todos, porque esas acciones van a afectar nuestro estilo de vida, pero todas estas acciones son necesarias. Así que cada país tiene que hacer sus propios deberes para hacer que las políticas verdes se asignen los fondos, sobre todo para los grandes contaminantes, pero si no hay suficiente cooperación entre los países, no vamos a tener éxito. Hagamos lo que hagamos. Tenemos que entender que los cambios no se van a hacer de la noche a la mañana, pero cuanto antes empecemos, mejor. Aunque tenemos ya 20 años de retraso. Pagar el precio no es suficiente. Tenemos que dejar de repetir los errores. Les deseo a todos lo mejor. Muchas gracias. Siguiente orador del Parlamento del Reino Unido, de la Cámara de los Lores. Estimados delegados, hay una canción que cantan los niños del Reino Unido que dice: a palabras necias, oídos sordos, o bien no ofende quien quiere, sino quien puede. Y justamente de las bocas de los niños es de donde llega la verdad. Los jóvenes tienen razón. Las palabras por sí solas no van a reparar el profundo daño que hemos creado en nuestro planeta. Por lo tanto, la sección sobre la financiación de la COP26 del sitio Internet me enfada mucho. Frases como: uno de los resultados claves de la primera fase del grupo de acción es elaborar y poner a prueba un nuevo enfoque a la financiación climática en 5 países pioneros. Delegados, Roma quizás no se ha construido de la noche a la mañana, pero esta declaración transmite que no hay ninguna sensación en cuanto a la desesperación en la que viven los países de tierras bajas. Y tener en cuenta esto respecto a los billones de dólares invertidos en nueva infraestructura, combustible fósil, sinceramente esto es obsceno. Tenemos que mantener los combustibles fósiles en el terreno. Si ponemos más en nuestra atmósfera, nos denigra a nosotros como guardianes de este maravilloso planeta nuestro. Pero si lo utilizamos bien, el dinero puede mover montañas. Y la montaña que hay que mover ahora es justamente la voluntad política. Por lo tanto, mi mensaje para los líderes del mundo rico es sencillo. Utilicen las políticas y los poderes reguladores para hacer dos cosas. Uno, detener los subsidios y asegurarse de que las decisiones financieras para invertir en combustibles fósiles reflejen plenamente el riesgo de activos bloqueados. Y en segundo lugar, hagan lo que es correcto moralmente y compensen a aquellos países que sufren a causa de los beneficios que ustedes han obtenido quemando los combustibles fósiles. La política es el arte de lo posible, entonces ustedes tienen que hacer que sea posible el ceder este planeta como una preocupación para las generaciones futuras. Gracias. Vamos ahora al miembro del Consejo Nacional de Transición de Mali. El orador de Mali tiene la palabra. Si no es así, vamos a pasar al miembro del Comité del Medio Ambiente del Senado italiano. Gracias. Los mecanismos para valorar la sostenibilidad del gasto de la Unión Europea deberían seguir plenamente las buenas prácticas para la financiación sostenible con referencia a la aplicación del principio de no crear un daño significativo y de los criterios medioambientales y sociales con base científica como aquellos elaborados para la taxonomía de la Unión Europea. Hemos constatado que no se solicita con uniformidad y vinculante a todas las actividades que reciben financiaciones de la Unión Europea el aplicar el principio de no crear daño significativo. La Comisión debería aplicar el principio de no crear daño significativo a todo el presupuesto de la Unión Europea e incluir en la propuesta de reglamento financiero revisado el mismo principio de no crear un daño significativo. Por lo tanto, la propuesta de reglamento financiero y ocuparse de integrar completamente los criterios de la taxonomía de la Unión Europea a medida que se ponen a disposición en la metodología de la Unión Europea para
el seguimiento de la acción para el clima. Gracias. We now go to the member of the Ahora, el miembro de la Asamblea Nacional de Turquía. Gracias, señor presidente. La pandemia COVID-19 nos hizo darnos cuenta de lo interrelacionados e interdependientes somos. Nos damos cuenta de que no todos podemos estar bien hasta que todo y cada una de las personas en esta tierra estén bien. Pues lo mismo se aplica al medio ambiente, por supuesto. Y el Parlamento de Turquía acaba de ratificar el Acuerdo de París hace 2 días. Yo no pude votar porque estaba aquí, pero también tenemos un objetivo a largo plazo de llevar las emisiones al cero, reducirlas al cero para el año 2053. La pandemia de la COVID-19 demuestra la importancia de tener un crecimiento más verde y más resiliente ante los riesgos y retos mundiales. Tenemos que tratar del cambio climático urgentemente, pero tenemos que hacerlo con solidaridad y garantizando que ni una persona se queda rezagada. Y también necesitamos compartir la carga juntos, países desarrollados y en desarrollo. Juntos nos tenemos que ayudar. Durante la Asamblea General del 76 de Naciones Unidas, durante la 76 Asamblea, se dijo que quien ha hecho más daño a la naturaleza, a la atmósfera y al agua, a los suelos y a la tierra, y quien ha explotado ampliamente los recursos naturales, también debería realizar la mayor contribución en la lucha contra el cambio climático. Podemos hacerlo juntos. Un mundo más justo es posible, pero tenemos que asumir nuestras responsabilidades porque este mundo va a seguir existiendo después de que nos hayamos muerto todos. Y esto solo debemos a las generaciones futuras. Muchas gracias. We now come to the Y ahora llegamos al presidente del Comité de Recursos Naturales de Argentina. Italiano por la invitación. Mucho se ha dicho. Aquí coincidimos todos en que el calentamiento global es el producto del modelo de producción y su matriz energética. También coincidimos en que no todos los países tuvieron la misma responsabilidad en cuanto a las emisiones. El ministro de Ambiente italiano ahí sentado dijo que los países miembros del G20 eran responsables de más del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso decimos responsabilidades comunes pero diferenciadas. Una tercera coincidencia es que la crisis del COVID agudizó todos los problemas existentes y sobre todo profundizó los niveles de pobreza y desigualdad. Y esto lo agrego yo también, son resultados del modelo económico imperante. Por lo tanto, el desafío que tenemos por delante es muy grande. El colapso ecológico obliga a debatir y a construir la transición. Y si realmente somos responsables, hay que debatir una transición justa que establezca las bases de un mundo mejor. Para esto hay que poner arriba de la mesa un tema más, que es la deuda ecológica del norte con el sur global. Desde Argentina y América Latina venimos trabajando. Nosotros queremos vivir bien y cuidar la casa común. Por eso necesitamos compensar las desigualdades al interior de nuestras sociedades y con el resto del mundo. Nuestros países hoy son acreedores ambientales. Tenemos que cuidar los bosques, la selva, los glaciares y para eso necesitamos recursos, tecnología y mucha responsabilidad del mundo. Hemos hecho algunas propuestas, mecanismos de canjes de deuda por acción climática, giros de los organismos internacionales también para la misma función, destinar una parte de los recursos financieros internacionales para la acción climática, no solo para la mitigación, sino para la adaptación. Para todo esto hay que trabajar juntos y juntas. Para cuidar la casa común, nos decía Francisco hace un ratito, hay que tener el faro de la responsabilidad y la solidaridad. Justicia climática y justicia social son las dos caras de una misma moneda. Debemos actuar ya, no queda tiempo porque no hay planeta B. Muchas gracias. Y ahora damos la bienvenida al miembro del Senado de Irlanda. Muchas gracias. Es un gran honor para mí estar aquí con ustedes hoy. Yo represento a la nación Irlanda y el lado occidental del fiordo. Y
realmente consideramos que nuestro lugar es estar en primera línea en cuanto a la acción climática. Pero puesto que contamos con un clima templado, hemos constatado que hay cierto grado de complacencia que cunde y que ha sido denunciado por muchos oradores aquí. Debemos restablecer un sentido de confianza entre los países del mundo en desarrollo y desarrollados. Oímos los mismos relatos una y otra vez. Estamos aquí y constatamos a la falta de compromiso cuando se trata del Fondo para el Clima, los acuerdos que no están funcionando. Y cuando hablamos de coronavirus, pues nos damos un golpecito en el hombro y decimos lo hemos hecho muy bien, pero hemos fracasado también. Y hemos discutido una y otra vez una exención para el acuerdo TRIPS y no lo hemos logrado, el ADPIC. Entonces, no es justo esto. Yo creo que hoy deberíamos salir de esta sala al final del día y creo que todos estarán de acuerdo conmigo en que estamos de acuerdo, estamos acercándonos al COP26 y ya hemos aprendido muchos seleccionamientos del coronavirus. A ver si logramos salir adelante. Gracias. Ahora le damos la bienvenida al miembro de la Cámara de Diputados de la República Dominicana. República Dominicana, por favor. Colegas, la recuperación verde es responsable de todos los países del mundo, así como también los grandes países desarrollados, es sostener a aquellos que no han implementado la política preventiva para cuidar ecosistemas. Muchos de estos países en etapa de desarrollo y por consecuencia de baja economía ponen en marcha un plan sostenible de tecnología verde y programa de educación, ecología y desde la primera infancia. Es sabio decir que toda una acción comienza con una pequeña acción. En este sentido, creo y estoy convencida que una de las medidas primordiales para salvar nuestro ecosistema es la inversión en la educación y de función, pero no solamente en la problemática que vivimos hoy día, también en pequeñas acciones diarias que podemos reinvertir a medidas del impacto y el aumento de concentración de los sodios de carbono, contaminación de agua potable y mar, ya que si más apartado país emergente del mundo no tiene educación, por ende, hace una educación de una política sostenible y del ecosistema. Esto por el aire, mar o tierra afectará a aquellos países que no pueden tener un desarrollo para el país. Así que muchísimas gracias. Y ahora llegamos al miembro del Senado italiano. Lo que necesitamos es un nuevo modelo económico, un nuevo modelo ecológico también. Necesitamos una ecología, un momentito, una ecología equitativa y solidaria, porque la crisis que vivimos hoy no es solo una crisis climática, sino evidentemente estructural y por lo tanto tenemos problemas sanitarios, medioambientales, económicos y financieros y la situación que tenemos ante nosotros debe ser financiada y gobernada. La transición ha de ser financiada y gobernada y también el mercado debe serlo, porque nos hemos dado cuenta que el modelo económico que hemos aplicado hasta ahora no funciona y a la base del modelo económico y ecológico tenemos justamente la sostenibilidad medioambiental. Debemos proteger nuestro capital natural, debemos ralentizar la entropía del sistema, debemos mitigar el cambio climático, tenemos que adaptarnos a lo que ya ha sucedido, a lo que ya fue.
y aumentar el empleo en forma digna, tal vez reduciendo el número de horas laborales y también el trabajo útil, justo y aportar inclusión social. Y lo que yo me planteo y algo que las finanzas públicas y privadas se plantean. Pero ¿cómo vamos a colocar a estos ámbitos? Porque yo no he encontrado modelos macroeconómicos innovadores y ecológicos, modelos que combinen variables físicas y variables económicas, más allá del PIB. Necesitamos cambiar de perspectiva económica y adoptar una visión nueva. Gracias. We now come to the Ahora le damos la bienvenida al presidente del Comité de Medio Ambiente del Senado mexicano. Muchas gracias, señor presidente. Retos que nos esperan en la COP26 será sin duda el fortalecimiento de los mecanismos de participación, transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información en materia de financiamiento. Durante los últimos años hemos atestiguado mundialmente los graves efectos que provoca el cambio climático. Sequías, inundaciones extremas, fenómenos meteorológicos cada vez más intensos, inseguridad alimentaria, entre otros. Ante este escenario es fundamental que todas las partes en el Acuerdo de París desarrollemos mejores metodologías para asegurar que el flujo financiero llegue especialmente a los países más vulnerables, a aquellos países que sufren más las consecuencias de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero que son los que menos contribuyen al calentamiento del planeta. Actualmente se destinan casi 85% de los recursos a la mitigación. Es imprescindible que el financiamiento se dirija a temas de adaptación, a fortalecer las capacidades de los países para aumentar su resiliencia ante los escenarios de vulnerabilidad y de riesgos, pues la vida de millones de personas depende de ello. También invito a los países desarrollados para que dirijan sus recursos hacia las energías renovables, financiar proyectos del sector energético que contribuyan al ahorro de energía, a la eficiencia energética y al crecimiento de las energías renovables. En México y en otros países hemos creado instrumentos legales como el mercado de carbono con la finalidad de acelerar la reducción de emisiones, pero también de obtener recursos que necesitamos para hacer frente a los efectos negativos del cambio climático. Por medio del trabajo continuo lograremos esquemas de incentivos que promuevan una mayor participación, compromiso, fortalecimiento de las capacidades de liderazgo y la experiencia técnica y política que nos lleve hacia la gestión exitosa del financiamiento. Finalmente, deseamos invitar a los países a intensificar sus esfuerzos para movilizar el financiamiento para el medio ambiente mediante programas que eviten la deforestación y la degradación de los bosques. Es cuanto. we now come to the Ahora llegamos al miembro del Parlamento, Arabia Saudita. Muchas gracias, señor presidente, distinguido Parlamento. Permítanme hablar en árabe. Permítanme comenzar también pronunciando las palabras de su realeza Samán, diciendo que nosotros entendemos que hemos de cumplir con nuestra responsabilidad en el mundo frente al cambio climático. Nosotros apuntamos a alcanzar la estabilidad del mercado de petróleo y gas y favorecer la recuperación ecológica verde. Una de las iniciativas que hemos adoptado es la iniciativa Saudí Verde y se trata de salvar las tierras y proteger la naturaleza, aumentar la cobertura vegetal y reducir las emisiones de carbono. Y esto también conducirá a la producción mayor de energía limpia. Nosotros de Arabia Saudita comprendemos la responsabilidad que tenemos frente al cambio climático y asumimos esta responsabilidad adoptando leyes e instalando legislaciones alineadas con los acuerdos internacionales. Nosotros entendemos que esta crisis climática
no tiene fronteras y no puede ser encarada por uno solo, sino solamente en forma colectiva. Gracias. We now go to Y ahora pasamos al miembro de la Asamblea Nacional de Francia. Gracias, señor presidente. Queridos colegas, creo que nosotros aquí tenemos que señalar un punto fundamental de una negociación que fue desarrollado por el ponente principal. La cuestión del desarrollo. Muchas personas en Europa y Australia se consideran ajenas a la situación, pero ya no es así. Vemos que las consecuencias del calentamiento climático se está difundiendo y también lo vemos que el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero proceden de los países de G20. Es una paradoja. Además, los países en desarrollo, los países más pobres que cuentan con escasos recursos financieros se ven obligados a financiar carísimas políticas para hacer frente. Entonces nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber de ser solidarios. Los países ricos, nosotros hemos desarrollado la industria y hoy somos responsables de la contaminación. Por eso debemos aumentar nuestro sentido de responsabilidad y por eso se va a plantear esta paradoja en Glasgow. Tenemos políticas costosas a cargo de los países pobres y la responsabilidad por parte de los ricos. Entonces habrá que establecer cantidades específicas en el Fondo Verde y también respondiendo a otros fondos con sentido solidario. Muchas gracias. Y ahora el primer viceministro de la Asamblea Nacional del Congo. Gracias, señor presidente. Yo quisiera ante todo agradecer a los organizadores que nos ofrecen esta oportunidad de expresarnos sobre un tema que es fundamental. La República del Congo forma parte de la cuenca del Congo y queremos ser parte de la solución. Nosotros sabemos que la cuenca del Congo es el segundo reservorio ecológico del mundo, con la captación de carbono, con el efecto saludable para el ecosaludable, 130 millones de hectáreas se destinan a esa actividad y nosotros sabemos que eso tiene un efecto positivo para todo el planeta. Sin embargo, sabemos que también existe el riesgo de una explotación salvaje de los bienes de la tierra. Por eso la Comisión para el Clima del Congo ha propuesto la creación de un fondo destinado a dar una respuesta al cambio climático. Por eso hemos adoptado un fondo y con inteligencia los padres subregionales han establecido 254 proyectos de desarrollo sostenible por un valor de 8.000 millones de dólares que se aplicarán y aprovecharán del capital procedente de la cuenca del Congo con valor ecológico. Entonces debemos tomar conciencia del gran peligro que grava sobre la humanidad. Debemos pasar de las meras palabras a los actos financiando estos proyectos por el bienestar del planeta entero. Muchas gracias. Y ahora pasamos al presidente de la Asamblea Nacional de Sudáfrica. Muchas gracias, honorable presidente, queridos miembros. Todos tenemos conciencia del gran compromiso de los países. En el Acuerdo de París se cuaja
en los NDCs, las contribuciones determinadas a nivel nacional. Nosotros en Sudáfrica somos coherentes con nuestros compromisos y hemos logrado unos progresos importantes en cuanto a los resultados en términos de contribuciones determinadas a nivel nacional. Hemos logrado una reducción del 50% de las emisiones respecto a las metas que se habían establecido hace 5 años y creemos que es un porcentaje muy significativo. Sin embargo, también estamos viviendo en una etapa de justa transición, pasando del status quo a las nuevas metas establecidas por las contribuciones determinadas a nivel nacional y para esto debemos respaldar las actuaciones por medio de las finanzas, de la industria que ha de sostener. Y en una transición justa nadie debe quedar a la saga. Nadie puede quedar atrás en esta transición. Y creo que uno de los presentadores también lo mencionó. Está la cuestión de que cuando pasemos la transición desde el carbón, tendremos que ir por etapas. No podemos pasar de una economía basada en el carbón a otra cosa completamente diferente, sino que se requerirá la intervención de comisiones técnicas también. Muchas gracias. Ahora el Senado de Pakistán. Gracias. Pakistán se ha esforzado mucho en la lucha contra el cambio climático. Nos convertimos en el único país del mundo en que logró el reto internacional de Bonn, que consistía en restaurar más de 350.000 hectáreas de tierra, convertirlas en bosques, y Pakistán restauró más de 600.000 hectáreas de tierra, convirtiéndolas en bosques. Plantó más de 1.000 millones de árboles en la provincia de KP y ahora nos hemos comprometido a plantar 10.000 millones de árboles en todo el país dentro de los próximos 3 años. Y de esos 10.000 millones de árboles, Pakistán ya ha plantado más de 1.000 millones. Pakistán también logró el objetivo sobre el clima de Naciones Unidas, el ODS 13, y esto lo hicimos 10 años antes de la fecha límite. La contribución de Pakistán a la lucha contra el cambio climático es digna de alabanza. Bajo el liderazgo del primer ministro Imran Khan, hemos adoptado varias iniciativas, como el proyecto de 10.000 millones de árboles, Pakistán limpio y verde, el índice, la iniciativa de las áreas protegidas, la electrificación del transporte y también el Fondo de Restauración de Ecosistemas. Pakistán contribuye menos del 1% a las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y, sin embargo, estamos siempre entre los países que sufren más el impacto del cambio climático. Los países desarrollados tienen que ayudar a los países en desarrollo. Gracias. Ahora me voy a dirigir a nuestros dos oradores principales para que resuman las intervenciones. Bien. Lo que yo deseo decir es que los parlamentarios tienen un papel fundamental que desempeñar a la hora de lograr los compromisos realizados en el Acuerdo de París, garantizando la financiación y los recursos que se invierten de manera eficaz para apoyar la acción sobre el clima y en los planes y políticos nacionales de los países, aparte de sus responsabilidades a la hora de traducir los acuerdos mundiales en legislación nacional y monitorear su implementación. Los parlamentos son responsables de adoptar presupuestos nacionales, asegurándose de garantizando también su gasto, respetando los compromisos nacionales e internacionales sobre el clima. Como dijo nuestro orador principal,
dijo, las personas no cambian si no están en una crisis. Estamos en una crisis aquí. Las acciones parlamentarias en todo el mundo son claves. Y yo voy a decir que nosotros estamos unidos en esta Cámara hoy. Esto nos une. Pero como sabemos, la acción siempre va a ser más lenta que las palabras. Pero tengo que decir que estamos unidos. Pero cuando volvamos a nuestros respectivos países, tenemos que mantener la firmeza, la solidaridad y recordarle a las personas que las palabras están bien, pero las acciones son mejor. Y cada país tiene que asumir su responsabilidad con seriedad. No tiene sentido que un país tenga una buena idea. El conocimiento es el poder, pero compartir el conocimiento y el poder es lo que va a marcar la diferencia para salvar este planeta. Tenemos una oportunidad, solo una. Por favor, la seguridad alimentaria es importante, hay que alimentar a las personas, pero esto tiene que ser sostenible. La energía es la crisis, después de todo, la crisis, el agua también. Tenemos que trabajar juntos para garantizar que las personas pueden comer, que se pueden cubrir y tienen el derecho al agua limpia. Se trata de garantizar que tenemos un planeta sostenible. Esta es una oportunidad única, la última que tenemos para salvar el planeta y el mundo que conocemos, que amamos tanto todos. Así que, por favor, colegas, tomemos estas palabras bonitas y convirtámoslas en acciones concretamente. Hemos llegado al final de este debate. Ha sido muy estimulante para mí poder presidirlo. Tengo que decir que la próxima reunión va a empezar dentro de poco. El próximo panel vamos a tener una intervención muy breve para poder tener un pequeño descanso. Pero, por favor, sigamos estando juntos. Muchísimas gracias a todos.